Secuestradores liberaron a mamá de niño abandonado en el desierto. Y me dejaron botar y no sé dónde están. Precandidato vinculado a proceso por robos, daño y narcomenudeo. Atentaron contra abogado en Paseo de la Reforma. Acababa de salir de las oficinas de la Fiscalía. Ya va a retirar, vámonos, que se arranque. Bienvenidos al Caporal del 15 de abril. ¡Comenzamos! Esta es la foto que ganó el prestigiado premio World Press Photo 2021. Lo estás viendo en pantalla. Una adulta mayor abraza a una enfermera, una enfermera protegida con plástico. Todo esto en medio de la pandemia por COVID-19. La foto fue tomada por Mats Nielsen para la agencia AP. Se trata de lo que estás viendo, del primer abrazo en 5 meses de una residente de 85 años de edad en una casa de ancianos en Sao Paulo en agosto del año pasado. Esta imagen ha sido interpretada o destacada por sus rasgos de vulnerabilidad, separación, supervivencia, pero sobre todo por la esperanza que transmite. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esta fotografía? Bueno, leo tus comentarios, leo tus opiniones. ¿Recuerdas del caso del video del niño nicaragüense de 10 años de edad que fue encontrado solo en el desierto por un agente de la patrulla fronteriza? Te muestro nuevamente el clip. Este video fue dado a conocer hace unos días, ocurrió el 3 de abril en Estados Unidos. Fue grabado por un agente de la patrulla fronteriza que, tras de regreso a su hogar, se encontró solo, deambulando, a un niño de 10 años, quien posteriormente supimos que se llama Wilton. ¿Ah? ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. No sabes dónde están. ¿Te dejaron solo? Pues claro, me dejaron botar. ¿Te dejaron solo botado? Solo. ¿No vienes con mami o con papi o con nadie? ¿Ah? ¿Vienes con tu mamá o tu papá? Nadie. Yo venía en un grupo que venía de entrega con usted y al final me dejaron botar y venía aquí a pedir auxilio. ¿Te dejaron botado y te dijeron que vinieras a pedir auxilio? No, yo vengo porque si no, ¿por dónde me voy a ir? Allí voy a dejar y tal vez me pueden robar, secuestrar o algo. ¿Te pueden Tengo robar? miedo. ¿Tienes miedo? Ok. Sí. Ahorita hablamos, ¿ok? Wilton y su mamá Maylin viajaban de Nicaragua hacia los Estados Unidos. Llegaron a la frontera México-Estados Unidos y fueron regresados por las autoridades estadounidenses, pero regresados al lado mexicano, no regresados a Nicaragua. En el lado mexicano, una vez que fueron deportados, fueron secuestrados en territorio mexicano. Y pues posteriormente los captores pidieron a la familia $5,000 por cada uno. 5,000 por la mamá, 5,000 por el niño. El hermano de Maylin solo pudo reunir para la liberación de uno de los dos, y se trató de la liberación del menor, que fue cuando los secuestradores lo abandonaron en el desierto ya del lado estadounidense. Hoy medios internacionales han reportado que la mamá Maylin fue liberada el pasado martes 13 de abril. Ella asegura que fue liberada tras las presiones mediáticas y en redes sociales luego de que este video que te acabo de compartir se viralizó. Es decir, los captores decidieron liberarla voluntariamente. Lo que hizo la mamá Maylin fue trasladarse hacia los Estados Unidos para pedir asilo. Los medios internacionales que han estado al tanto de la reacción de las autoridades estadounidenses aseguran que las autoridades estadounidenses sí prevén darle el asilo político para que se reúna con su hijo. Misael, hermano de Maylin, quien está en Nicaragua, confirmó la liberación de su hermana, de la mamá del menor, en un video que subió a un canal de YouTube que creó precisamente para ir informando de este caso. Hola a toda mi gente de YouTube, a todos los amigos y familiares que han seguido el caso de mi hermana Maylin Obregón. Tengo la mejor noticia del mundo, gracias a mi Diosito lindo. Mi hermana ha sido liberada, Dios mío santo.
¿Recuerdas la detención del precandidato Gregorio Gómez, precandidato por el PRD a alcalde de Tihuatlán, Veracruz? Una detención peculiar. Te voy a mostrar nuevamente el video, tomado de cámaras de videovigilancia de un local afuera, de donde fue detenido, del vehículo blanco, personas armadas entran al negocio del precandidato Gregorio Gómez. Ahí hago un recorte en el video porque pasa cierto tiempo y regresan ya con Gregorio Gómez detenido. Lo meten a la camioneta y se retiran. Este video data del pasado 7 de abril. La detención fue un tanto peculiar porque Gregorio Gómez estuvo incomunicado durante al menos 12 horas. Familiares, testigos de la detención, o bueno, testigos de la privación de la libertad, porque no sabían que se trataba de una detención, compañeros del partido político, lo creyeron incluso secuestrado, dado que por muchas horas no supieron nada del perredista. Tras 12 horas de su detención, él pudo comunicarse con sus familiares. Dijo que le permitieron comunicarse con sus familiares e informarles que había sido detenido y que se encontraba en instalaciones de la Fiscalía Veracruzana en el municipio de Álamo. Pero no hubo una versión oficial sobre esta detención, es decir, no hubo ningún pronunciamiento, ningún comunicado a los medios de comunicación, a la ciudadanía en general. Este pronunciamiento, este comunicado llegó 28 horas después de la detención y lo confirmó justo la Fiscalía. Bueno, varios días después, recordemos la detención fue el 7 de este mes, hoy se informó que fue vinculado a proceso por los delitos, y estás viendo justo en pantalla un nuevo reporte de la Fiscalía, por los delitos de robo de vehículo en su modalidad de posesión, por daños, por ultrajes a la autoridad y por narcomenudeo en su forma de posesión simple. Y como medida cautelar, pues han fijado prisión preventiva de 1 año, aunque se determinaron 4 meses para el desarrollo de la investigación complementaria para que el juez pues determine si es culpable o no el precandidato. Así las detenciones y las investigaciones en Veracruz. También justo en Veracruz, el pasado martes, hace 2 días, fueron realizados 2 operativos que llamaron mucho la atención porque fueron realizados en zonas comerciales, en zonas de alto tránsito turístico también, y en edificios de oficinas. Un operativo en el Hotel Gama, en el municipio de Boca del Río, y otro más en un fraccionamiento en el municipio de Alvarado, todos pegados incluso al mismo puerto de Veracruz. Primero fue el del Hotel Gama, en donde cerca de centros comerciales y oficinas fueron detenidas 2 personas, presuntamente integrantes de una banda de secuestradores señalados de operar en el norte de la entidad. Después se trasladaron los agentes al fraccionamiento Lomas Residencial en el municipio de Alvarado y allí fue donde realizaron este cateo que estás viendo en pantalla. Allí aseguraron un arsenal. Este segundo operativo deriva de las detenciones del primero. Lo que hoy sucedió en la Ciudad de México no ocurre todos los días. Esto sucedió, el tema principal de este video ha sido registrado al mediodía en Paseo de la Reforma. A mediodía, afuera del Auditorio Nacional, es una zona turística, es una zona de oficinas, es una zona de residencias, es una zona en donde también hay un campo militar, es una zona cercana, encontrada justo en la misma alcaldía en donde fue realizado la agresión, el atentado en contra de Omar García Harfuch, recordarás, el año pasado. Bueno, lo que le ocurrió al abogado es posible saberlo gracias al testimonio que él mismo ofreció a los agentes que lo auxiliaron. El abogado ha informado que él manejaba con dirección a la fuente de petróleos sobre Paseo de la Reforma cuando fue interceptado por un desconocido. Este desconocido le disparó en una ocasión por el costado izquierdo y logró darse la fuga. Todo lo hizo la persona armada a pie. Lo abordó y huyó a pie. El vehículo en el que se transportaba la víctima era una camioneta BMW.
El abogado recibió el impacto de bala en el hombro izquierdo. Aún así, herido, logró avanzar, logró manejar hasta llegar a las inmediaciones del Auditorio Nacional, en donde justo pidió auxilio. Estás viendo imágenes de este momento. Allí fue atendido por policías capitalinos que estaban haciendo labores de vigilancia, dado que a unos metros, donde está el Campo Marte, está realizándose la segunda etapa de vacunación en contra del COVID-19. También al lugar llegaron a atender al herido paramédicos de Protección Civil, quienes lo llevaron posteriormente a un hospital privado. La víctima se identificó como Miguel, de 42 años de edad. Aseguró que es abogado penalista y especializado en derecho penal, y que acababa de salir de las oficinas de la Fiscalía General de Justicia, en donde había acudido a realizar trámites. Entonces, esto en la colonia Doctores, se trasladaba ya hacia su otra, a otro punto cuando fue agredido. Las autoridades han informado que están investigando si este ataque está relacionado con su actividad laboral, dado que se trató de una agresión, de un ataque directo. Reconocieron las autoridades que el agresor logró darse a la fuga y logró hacerlo a pie, pese a ser una zona en donde hay vigilancia permanente. Activaron también autoridades un operativo de búsqueda para dar con el agresor y monitorearon las cámaras de videovigilancia que hay en la zona, sin que hasta este momento hayan informado de alguna detención. Te comparto parte de lo que se vivió, el momento de la atención del abogado, una serie de videos, y también te recuerdo que en este video he abordado otros dos temas que he tratado en videos anteriores, que es el caso del menor de edad encontrado en Estados Unidos, así como la detención del precandidato en Veracruz. Si quieres más información sobre estos temas, te dejo las ligas en la descripción de este video, así como aquí una tarjeta. Ahora sí, te muestro justo los videos del momento de la atención del abogado. No olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. Nos vemos al rato aquí en este canal con más información. Necesitamos porque va a avanzar la ambulancia, por favor. Vámonos ya, vámonos, porque ya va a retirar, vámonos. Que se arranque. Ya, te van a lastimar, pues. ¡Vámonos! El lesionado lo lleva, acá está lo lleva el lesionado.